Imagina por un instante estar frente a rocas gigantescas, con un peso de decenas o incluso cientos de toneladas, dispuestas con tal precisión que parecen haber sido esculpidas con láseres modernos. Pero no. Hace milenios, pueblos sin grúas hidráulicas, máquinas potentes o herramientas de hierro fueron capaces de concebir obras monumentales que han atravesado los siglos y aún hoy nos dejan sin aliento. ¿Cómo fue posible? ¿Qué secretos habrían dominado estas civilizaciones para mover y erigir bloques tan formidables? El misterio se extiende por los 4 rincones del planeta. Desde las majestuosas pirámides de Egipto hasta los intrigantes muros poligonales de América del Sur, sin olvidar antiguos templos, dólmenes y plataformas en lugares tan distantes como Asia y Europa. Todas estas construcciones parecen desafiar el conocimiento convencional de la ingeniería y la arqueología. Aunque existen teorías plausibles y otras completamente fuera de lo común, siempre quedan vacíos y puntos de desacuerdo entre los especialistas. Después de todo, no disponemos de manuales de instrucciones dejados por los constructores de antaño. En este video emprenderemos un viaje a través de 25 ejemplos de bloques prehistóricos y clásicos que parecen desafiar explicaciones simples. En cada parada conoceremos las hipótesis más aceptadas, las especulaciones más audaces y los contextos culturales y religiosos que pudieron haber motivado estas colosales hazañas. Será una oportunidad para adentrarnos en los bastidores de algunos de los mayores enigmas de la antigüedad, descubriendo cómo estos pueblos antiguos organizaron grandes obras sin el aparato tecnológico que tenemos a nuestra disposición. 1. Muro de los 6 monolitos, Ollantaytambo, Perú. Para abrir nuestra lista, ¿qué tal visitar el majestuoso complejo inca de Ollantaytambo? Ubicado aproximadamente a 72 kilómetros de Cusco, este sitio arqueológico es famoso por haber sido construido durante el apogeo del Imperio Inca, posiblemente bajo las órdenes del gran emperador Pachacútec. Ollantaytambo combina funciones de fortaleza defensiva, centro ceremonial y urbano, pero la parte que más llama la atención de viajeros e investigadores es el Templo del Sol, donde se encuentra el enigmático Muro de los 6 monolitos. Cada uno de los bloques que forman este muro tiene aproximadamente 3,5 metros de altura, pudiendo pesar alrededor de 50 toneladas. Es una masa rocosa impresionante, aún más considerando el impecable ensamblaje de los bloques. Los incas se hicieron notorios por su técnica de albañilería poligonal. Enormes piedras trabajadas con tanta precisión que no necesitan argamasa y aún así es imposible insertar una hoja de papel o la hoja de un cuchillo entre ellas. La ubicación es otro factor que amplifica el misterio. Los monolitos fueron extraídos de una cantera situada a varios kilómetros del sitio, muchas veces cruzando el río Urubamba. Se cree que una larga rampa de tierra o caminos especialmente preparados sirvieron para el transporte, contando con un gran contingente de trabajadores que arrastraban los bloques con cuerdas y troncos. Pero lo cierto es que, hasta el día de hoy, no existe documentación clara ni pruebas arqueológicas que detallen por completo la logística exacta de cómo estos bloques de 50 toneladas fueron elevados a una altitud tan elevada y posicionados unos contra otros. Más allá de las explicaciones puramente técnicas, debemos considerar el aspecto religioso y espiritual. El Templo del Sol era un centro de devoción a Inti, la divinidad solar. No sería sorprendente que los incas eligieran las piedras más grandes e impresionantes para rendir homenaje a su dios supremo, demostrando poder, devoción y habilidad. Sea como sea, el Muro de los 6 monolitos sigue siendo una de las grandes joyas de la ingeniería inca, intrigando a visitantes, ingenieros y arqueólogos modernos.
2. La Cámara del Rey, Gran Pirámide de Giza, Egipto. Pocas construcciones del mundo antiguo despiertan tanta admiración como las pirámides de la meseta de Giza, en Egipto. Erigidas hace más de 4.500 años, las tres grandes pirámides atribuidas a Keops, Kefren y Miserino conforman una de las 7 maravillas del mundo antiguo y la única que aún permanece en pie. La mayor de todas, la Gran Pirámide, o Pirámide de Keops, contiene en su interior la famosa Cámara del Rey. La Cámara del Rey, ubicada aproximadamente en el centro de la pirámide, está completamente revestida de granito rosa proveniente de Asuán, que se encuentra a unos 900 kilómetros al sur. Cada bloque de granito utilizado allí puede pesar entre 25 y 80 toneladas, y existen cálculos que sugieren que el techo de la cámara, compuesto por varias losas, soporta alrededor de 400 toneladas de mampostería sobre él. Es algo extraordinario, incluso para los estándares modernos, ya que requiere un conocimiento avanzado sobre carga, distribución de peso y planificación logística para mover esas piedras. Aunque las teorías tradicionales apuntan al uso de trineos de madera y la construcción de rampas externas o internas para elevar los bloques al nivel deseado, el debate continúa. Algunos imaginan enormes rampas en espiral alrededor de la pirámide, otros creen en rampas rectas y una extensa nivelación del terreno, e incluso hay quienes defienden la posibilidad de rampas internas. De cualquier forma, el hecho indiscutible es que los antiguos egipcios lograron la hazaña. La motivación, garantizar la eternidad del faraón, considerado un semidios en vida y deificado tras su muerte, así como asegurar la armonía cósmica, Ma'at. Los gigantescos bloques de granito, cuidadosamente pulidos y asentados con una precisión excepcional, son uno de los muchos argumentos a favor de que la civilización egipcia dominó técnicas de ingeniería sumamente sofisticadas para su época. Basta con entrar en la cámara del rey para sentir una atmósfera casi mística, silencio, penumbra y un aire denso que transporta a un pasado glorioso y desconocido. 3. Göbekli Tepe, Turquía. Avanzando en la línea temporal hacia un pasado aún más remoto, llegamos a Göbekli Tepe, ubicado en el sureste de Turquía, cerca de Şanlıurfa. Este sitio arqueológico, datado entre 10.000 y 12.000 años atrás, revolucionó la comprensión de los arqueólogos sobre el Neolítico, ya que reveló un conjunto arquitectónico que precede por varios siglos la domesticación de plantas y animales. En otras palabras, todo indica que se trata del templo más antiguo jamás encontrado. Los pilares, en forma de T, de Göbekli Tepe, varían entre 3 y 6 metros de altura y pueden pesar entre 10 y 20 toneladas. Todos fueron extraídos y esculpidos con relieves de animales: leones, jabalíes, zorros, serpientes, buitres, en canteras cercanas, y luego transportados hasta la cima de una colina, donde fueron dispuestos en círculos. Uno de estos pilares, llamado Pilar 43, presenta símbolos que algunos investigadores consideran posibles registros astronómicos, reforzando la teoría de que Göbekli Tepe tenía funciones espirituales o rituales. La gran incógnita es cómo un grupo de cazadores-recolectores, sin una estructura urbana o agrícola consolidada, logró organizarse para erigir estos megalitos. La teoría más aceptada sugiere que el lugar era un punto de peregrinación y que, de manera estacional, grandes grupos se reunían para rituales y banquetes, empleando esfuerzos colectivos para extraer y trasladar las piedras.
Hay quienes creen que la construcción de templos monumentales como este pudo haber sido el detonante para el surgimiento de la agricultura, ya que alimentar a tanta gente requeriría mayores cantidades de grano y almacenamiento, favoreciendo la sedentarización. Sea como sea, Göbekli Tepe sigue envuelto en misterio, también porque fue intencionalmente sepultado hace miles de años. El sitio, por lo tanto, no quedó en ruinas. Fue cubierto deliberadamente. ¿Por qué sus constructores hicieron esto? Quizás para dar por finalizada su función sagrada o para protegerlo de amenazas. Quien pise este sitio por primera vez sentirá la energía de un pasado remoto y poco comprendido, en el que gigantescos bloques de piedra ya expresaban la creatividad y la devoción humanas. 4. Pumapunku, Bolivia. En el altiplano boliviano, cerca del famoso sitio arqueológico de Tiwanaku, se encuentra un conjunto de ruinas aún más intrigantes. Pumapunku, Puerta del Puma. Este complejo data de aproximadamente el siglo VI después de Cristo, y las piedras encontradas allí son impresionantes no solo por su tamaño, sino por la precisión geométrica de sus encajes y tallados. Los bloques de arenisca en Pumapunku pueden pesar decenas de toneladas, y el más colosal alcanza cerca de 130 toneladas. Algunos están esculpidos en formas complejas, llenas de ranuras rectas, ángulos rectos prácticamente perfectos, orificios circulares estandarizados y contornos que encajan entre sí sin mortero. Para complicar aún más las cosas, la cantera de donde estas piedras habrían sido extraídas se encuentra a varios kilómetros de distancia. La civilización Tiwanaku, responsable de Pumapunku, fue una de las más influyentes de los Andes precolombinos, expandiéndose mucho antes del surgimiento del Imperio Inca. Sin embargo, el misterio de Pumapunku persiste. Aunque existen hipótesis sobre el uso de herramientas de piedra y bronce, así como de sistemas rudimentarios de poleas, nadie sabe exactamente cómo lograban tal precisión en los cortes y perforaciones. Modelos experimentales sugieren que cuerdas y pesos podrían haber sido utilizados para perforar la roca con extrema paciencia, pero la extensión y perfección de los bloques siguen sorprendiendo. Algunas teorías más alternativas cuestionan si Tiwanaku no habría recibido conocimientos de culturas extranjeras, incluso se habla de posibles contactos transpacíficos, o incluso de civilizaciones desaparecidas. Pero hasta el momento, la explicación sigue dentro del campo de las hipótesis tradicionales de esfuerzos masivos y técnicas manuales avanzadas. De cualquier manera, Pumapunku parece anticipar tecnologías que asociaríamos con épocas más recientes y sigue inspirando historias sobre un posible pasado olvidado de la ingeniería andina. 5. La piedra de la mujer embarazada, Baalbek, Líbano. En los alrededores de la antigua Heliópolis romana, hoy Baalbek, en Líbano, reposa un monolito llamado popularmente la piedra de la mujer embarazada, Ajar el-Ibla. El apodo proviene de leyendas locales que dicen que las mujeres tocaban la roca para aumentar su fertilidad, ya que su forma recuerda a un vientre de embarazada. Sin embargo, lo que más impresiona es su tamaño. Mide aproximadamente 20 metros de largo por 4 de ancho, y su peso puede superar las 1000 toneladas. Hay estimaciones de 1200 toneladas. Esta piedra no está sola. Cerca de ella hay otros bloques masivos que nunca fueron completamente trasladados al templo. Una de las explicaciones es que los romanos, famosos por su ingeniería, planearon utilizar estos bloques para el templo de Júpiter Baal, pero finalmente encontraron dificultades técnicas o se dieron cuenta de que sería contraproducente manipular rocas tan pesadas. Sea como fuere, la plataforma sobre la que se erige el templo tiene bloques que pesan entre 300 y 400 toneladas.
lo que ya de por sí es notable. Muchos teóricos alternativos sugieren que esta base colosal de Baalbek es anterior al período romano y que, en realidad, fue construida por una civilización desconocida. De hecho, la precisión del encaje y la dimensión de estas piedras dan pie a muchas especulaciones. ¿Habría sido una cultura local anterior a los fenicios? ¿Algún pueblo del que no quedaron registros? ¿O simplemente sería la cumbre de la ingeniería romana? Independientemente de las respuestas, la piedra de la mujer embarazada nos recuerda que nuestras certezas sobre la historia pueden tropezar con enigmas aún no completamente descifrados. 6. Piedra del Pulpo. Castillo de Osaka, Japón. Viajando al lejano oriente, encontramos el majestuoso castillo de Osaka, erigido originalmente en el siglo XVI por orden del daimyo Toyotomi Hideyoshi durante el turbulento período Sengoku. Esta fortaleza simbolizaba el poder del clan Toyotomi y más tarde pasó a manos del clan Tokugawa, sufriendo diversas remodelaciones y destrucciones a lo largo de los siglos. En las murallas de piedra que rodean el castillo hay varios megalitos que intrigan a los visitantes. Entre ellos destaca la famosa Piedra del Pulpo, también llamada Tako Ishi, que mide aproximadamente 5,5 por 11,7 metros, con un grosor considerable y un peso cercano a 130 toneladas. Recibió este apodo debido a su forma curvilínea, que se asemeja a un pulpo en la esquina inferior izquierda. ¿Cómo fueron transportadas estas piedras? Se sabe que muchos bloques de la fortaleza provenían de canteras distantes y probablemente fueron llevados en embarcaciones hasta el puerto de Osaka, desde donde luego eran arrastrados sobre troncos de madera y rodillos. El proceso habría involucrado a cientos de trabajadores y una logística compleja para evitar que las piedras quedaran atascadas en suelos pantanosos o en pendientes empinadas. A pesar de que Japón ya contaba con técnicas avanzadas de carpintería y construcción naval en esa época, la ingeniería necesaria para mover piedras de tal magnitud sigue siendo fascinante. Además del carácter simbólico de fortaleza, el castillo de Osaka representaba la centralización del poder y el dominio de recursos humanos y materiales a gran escala, algo fundamental en la formación del Estado japonés moderno. 7. Sacsayhuamán, Perú. Regresando a los Andes peruanos, llegamos a otro monumento inca que suele impresionar tanto a turistas como a especialistas: Sacsayhuamán, también escrito como Sacsayhuamán. Ubicada en los alrededores de Cusco, esta gran fortaleza o complejo ceremonial, según la interpretación, fue construida en el siglo XV durante el apogeo del Imperio Inca. Lo que más llama la atención son los enormes bloques de piedra que componen sus murallas en zigzag. Algunos tienen pesos estimados que superan las 100 toneladas, con bloques que alcanzan alturas de entre 3 y 5 metros. Nuevamente, la precisión en los encajes es tal que, hasta hoy, no se puede insertar ni siquiera una hoja de afeitar entre las uniones. Para agravar el enigma, la cantera de donde los incas extrajeron estos bloques se encuentra a varios kilómetros de distancia. Su transporte, a través de valles y elevaciones, habría requerido una planificación rigurosa y una enorme fuerza de trabajo. Existen registros, sobre todo relatos históricos posteriores a la conquista española, que indican que miles de personas participaron en la construcción, pero los métodos exactos, rodillos de troncos, rampas, etc., aún carecen de confirmación arqueológica definitiva. Además de su función defensiva, Sacsayhuamán habría desempeñado un papel ceremonial y astronómico importante. Durante el festival del Inti Raymi, que celebra el solsticio de invierno en los Andes, el complejo se convierte en un escenario de danzas y rituales que evocan el poder ancestral de los incas.
Este sitio, con sus muros ciclópeos, sigue siendo una de las pruebas más visibles de cuán avanzada y enigmática fue la ingeniería inca precolombina. 8. Gornaya Shorilla, Siberia, Rusia. Saliendo de América del Sur, nos dirigimos ahora a uno de los lugares más remotos de nuestra lista, la región de Gornaya Shorilla, en el sur de Siberia, Rusia. Se trata de un área rodeada de cadenas montañosas y densos bosques cercana a las montañas Altai. Allí, exploradores y académicos independientes han reportado el hallazgo de lo que llaman los megalitos de Gornaya Shorilla, situados en la cima de ciertas formaciones rocosas. Existen fotografías que muestran enormes bloques rectangulares de piedra apilados, de manera que sugieren una estructura colapsada. Algunas estimaciones indican que los bloques pesarían entre 3.000 y 4.000 toneladas, mucho más que cualquier piedra utilizada en construcciones como Baalbek o Sacsayhuamán. El problema es que no hay consenso sobre si estos bloques fueron realmente esculpidos artificialmente o si son formaciones naturales. Fracturas y columnas formadas por la geología del lugar que pueden engañar al ojo inexperto. Investigaciones más profundas son difíciles debido a las condiciones climáticas extremas y a la falta de infraestructura para estudios de larga duración en la cima de las montañas. Aún así, los entusiastas han planteado teorías sobre civilizaciones perdidas que habrían habitado Siberia en tiempos remotos, construyendo fortalezas megalíticas antes de desaparecer sin dejar registros escritos. Hasta ahora, la ciencia oficial tiende a considerar Gornaya Shorilla como un fenómeno natural impresionante, pero sin pruebas claras de intervención humana. 9. Obelisco inacabado de Asuán, Egipto. Egipto vuelve a nuestra lista con otro ejemplo que causa asombro: el obelisco inacabado en Asuán. Si se hubiera completado, sería el mayor obelisco conocido de Egipto, alcanzando aproximadamente 42 metros de altura y pesando más de 1.000 toneladas. Algunas estimaciones indican 1.200. La obra fue abandonada cuando apareció una gran grieta en la roca, lo que hizo inviable su extracción. Hoy en día, quienes visitan la antigua cantera pueden ver el enorme bloque aún unido a la roca madre, así como las marcas y cavidades dejadas por los canteros. Estos vestigios ofrecen un raro vistazo a las técnicas utilizadas. Se introducían cuñas de madera en las grietas, que luego se mojaban para expandirse y romper el granito, y se empleaban martillos de dolerita, una roca más dura, para darle forma. Este método requería paciencia y abundante mano de obra. Asuán era famosa por su granito rosa de alta calidad, utilizado en obeliscos, columnas, sarcófagos y estatuas monumentales. Transportar bloques tan pesados por el Nilo a cientos de kilómetros de distancia suponía un desafío logístico adicional. Aún así, los obeliscos terminados fueron erigidos no solo en Luxor y Karnak, sino que también fueron enviados hasta Roma y Constantinopla, lo que demuestra el dominio egipcio en técnicas de cantería e ingeniería de transporte que sigue impresionando hasta hoy. 10. Piedra del Oeste en el Muro de las Lamentaciones, Israel. En Jerusalén, más precisamente en el Muro de las Lamentaciones, o Muro Occidental, existe un bloque de piedra notablemente más grande que los demás, con aproximadamente 13,6 metros de largo y un peso estimado de 570 toneladas. Bautizado como Piedra del Oeste, está ubicada a algunos metros por encima de la base del muro, lo que significa que los constructores tuvieron que elevarla hasta allí sin la ayuda de grúas modernas. Este bloque forma parte de las extensas reformas de ampliación del Segundo Templo llevadas a cabo por el rey Herodes el Grande, siglo I a.C. Herodes era conocido por sus megalomaníacos proyectos de construcción, incluyendo el Templo de Jerusalén, la fortaleza de Masada, el puerto de Cesarea y el Herodión.
En todos estos lugares se observa el uso de bloques enormes y soluciones de ingeniería avanzadas, como sistemas de captación de agua y gruesas murallas. El Muro de las Lamentaciones sigue siendo hoy un punto de peregrinación sagrado para judíos de todo el mundo, quienes dejan sus peticiones escritas en pequeños papeles en las grietas de las piedras. La Piedra del Oeste ilustra cuánto esta devoción ha estado ligada a un esfuerzo monumental de construcción. La cuestión práctica de cómo se colocó allí sigue generando hipótesis sobre el uso de rampas de tierra, rodillos y máquinas de tracción simples. Sin embargo, ha sobrevivido poca documentación detallada, lo que convierte el proceso en un enigma técnico aún debatido. 11. Piedras de Carnac, Francia. En Bretaña, al noroeste de Francia, encontramos uno de los mayores conjuntos megalíticos del mundo, las Piedras de Carnac, que incluyen menhires, dólmenes y alineaciones. Datados entre 5.000 y 7.000 años atrás, estos monumentos neolíticos intrigan a los investigadores tanto por su cantidad como por la forma en que están dispuestos. Son más de 3.000 piedras de granito, algunas de varias decenas de toneladas, organizadas en filas que se extienden por kilómetros. Un dolmen clásico en Carnac puede tener una losa superior, tapa, de hasta 40 toneladas, apoyada sobre pilares de entre 1,5 y 2 metros de altura. La regularidad de la alineación de los menhires, como en las filas de Menec, Kermario y Kerlescan, sugiere funciones rituales o astronómicas, posiblemente primitivos observatorios para seguir el movimiento del Sol, la Luna o las estrellas. Algunas teorías antiguas sugerían que estas alineaciones representaban ejércitos petrificados por algún poder sobrenatural, lo que demuestra el permanente interés popular en Carnac. Las investigaciones más modernas apuntan a la posibilidad de rituales religiosos relacionados con entierros, calendarios estacionales o delimitaciones tribales. Sin embargo, nada de esto le resta encanto ni responde a la pregunta recurrente: ¿cómo lograron organizarse para levantar y alinear tantas piedras pesadas en una época en la que las sociedades humanas aún no disponían de herramientas metálicas avanzadas? 12. Monument Valley, Estados Unidos. El icónico paisaje de Monument Valley, en la frontera entre Arizona y Utah, es una de las postales más representativas del oeste norteamericano. Ubicado en la reserva de la Nación Navajo, este valle exhibe imponentes formaciones geológicas llamadas mesas y buttes, elevaciones rocosas con cimas planas que pueden alcanzar cientos de metros de altura. Más allá de sus torres y monolitos naturales, algunos destacan la existencia de bloques casi rectangulares que parecen haber sido tallados o cortados con láser en ciertos puntos. Por supuesto, la mayoría de estos contornos se atribuyen a la acción de la erosión diferencial en capas de arenisca, esquisto y conglomerado, pero las formas geométricas alimentan ciertas leyendas y teorías sobre una posible intervención inteligente. El pueblo navajo tiene mitos que hablan de espíritus y seres antiguos que moldearon el paisaje, otorgándole un carácter sagrado. Las visiones de bloques megalíticos de 600, 700 o incluso 900 toneladas pueden ser solo interpretaciones de las macizas losas que se desprenden y forman grandes astillas de roca. Aún así, para los más atrevidos, la regularidad de algunos bloques en Monument Valley podría indicar una acción humana prehistórica o incluso de culturas desaparecidas. Sin embargo, la realidad geológica parece suficiente para explicar la mayor parte de estas formaciones. De cualquier modo, Monument Valley sigue siendo un lugar cargado de simbolismo y belleza natural, evocando tanto la grandeza de la tierra como la espiritualidad de los pueblos nativos. 13. Dólmenes de Gochang, Hwasun y Ganghwa, Corea del Sur.
La península coreana, particularmente en su mitad sur, está repleta de dólmenes, estructuras megalíticas que servían como tumbas o monumentos funerarios en la Edad del Bronce. 3 sitios destacan: Gochang, Hwasun y la isla de Ganghwa, todos reconocidos como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Se estima que Corea del Sur alberga más de 35.000 dólmenes, la mayor concentración del mundo. En Gochang hay alrededor de 447 dólmenes, mientras que en Hwasun se encuentran 596 ejemplares. Los dólmenes tipo mesa son los más imponentes, compuestos por 2 o más soportes verticales y un bloque superior horizontal que puede alcanzar 70, 80 o incluso 100 toneladas. Algunos registros mencionan casos extraordinarios de cubiertas que llegan a las 280 toneladas. La logística necesaria para extraer y transportar estos bloques hasta puntos elevados, a veces 200 o 300 metros sobre el nivel del mar, sigue siendo objeto de especulación. Algunos investigadores sostienen que estas comunidades desarrollaron métodos de palanca, rampas de tierra y arrastre sobre troncos, similares a los utilizados en construcciones megalíticas europeas. Culturalmente, los dólmenes simbolizaban la importancia de honrar a los ancestros y líderes tribales. Eran tumbas de élite, monumentos políticos y religiosos que consolidaban el estatus y la cohesión social de estas comunidades protohistóricas coreanas. 14. Estelas mayas de Quiriguá, Guatemala. La civilización maya nos dejó innumerables sitios arqueológicos y uno de ellos es Quiriguá, ubicado en el departamento de Izabal, en Guatemala. Datado entre aproximadamente el año 200 a.C. y el 850 después de Cristo, Quiriguá es célebre por sus monumentales estelas, enormes bloques verticales de arenisca tallados con inscripciones jeroglíficas y figuras de gobernantes, a menudo en alto relieve. Algunas de estas estelas pesan entre 50 y 75 toneladas, destacándose la estela E, con casi 12 metros de altura, considerada el monumento monolítico más grande erigido en el Nuevo Mundo. La precisión de los jeroglíficos mayas en arenisca dura es impresionante, y cada estela narra un fragmento de la historia o mitología maya, relatando conquistas militares, rituales religiosos y linajes de gobernantes. La arenisca de Quiriguá es bastante densa, lo que requiere herramientas resistentes para su talla. Aún así, la evidencia sugiere que los mayas empleaban herramientas de piedra, obsidiana y madera para esculpir y detallar. Además, transportaban estos bloques desde canteras cercanas al río Motagua, aprovechando la fuerza del agua para mover las rocas en balsas o embarcaciones rudimentarias. El asombro crece al considerar que Quiriguá no fue una gran metrópoli como Tikal o Copán, pero aún así exhibió poder y arte refinado. Esto evidencia cómo la rivalidad y las alianzas entre las ciudades-estado mayas impulsaban una competencia constructiva, dando lugar a monumentos de proporciones épicas. 15. Obelisco de Latrão, Italia. Viajamos ahora a la antigua Roma, donde podemos encontrar varios obeliscos egipcios traídos de regiones del Nilo. Entre ellos, el obelisco de Letrán se destaca por ser el obelisco egipcio antiguo más grande en suelo italiano y posiblemente el obelisco de granito más alto del mundo. Originalmente erigido durante el reinado de Tutmosis III, alrededor del año 1470 a.C., y finalizado por Tutmosis IV, este monolito de granito rojo, con jeroglíficos dedicados al dios Sol, Amón-Ra, pesa más de 400 toneladas y tiene aproximadamente 32 metros de altura. Fue llevado de Karnak a Alejandría ya en el período helenístico y luego a Roma en el año 357 después de Cristo, cuando el emperador Constancio II
quiso embellecer el Circo Máximo con algo digno de la grandeza imperial. Posteriormente, tras la caída de Roma, el obelisco se derrumbó en el circo y permaneció enterrado. Solo en el siglo XVI fue excavado, restaurado, quedando algunos metros más corto y erigido nuevamente, esta vez frente a la Basílica de San Juan de Letrán. Tan solo imaginar el traslado de un obelisco de cientos de toneladas desde Egipto hasta la antigua Italia, cruzando el Mediterráneo, es suficiente para dejar sin aliento a cualquier ingeniero marítimo actual. La operación requería barcos especiales, primitivos cabrestantes, rodillos y mucha mano de obra. Aún así, los romanos demostraron ser capaces de tales hazañas, reforzando la idea de que la ingeniería antigua era mucho más avanzada de lo que solemos imaginar. 16. Oseirión en Abidos, Egipto. Abidos es uno de los sitios más antiguos y sagrados de Egipto, conocido como un lugar de culto al dios Osiris y por albergar tumbas predinásticas. Sin embargo, hay una estructura subterránea, conocida como el Oseirión, que se encuentra detrás del templo de Seti I. Construido probablemente durante el reinado de este faraón, dinastía XIX, el Oseirión impresiona por el uso de bloques de granito extremadamente grandes, algunos de los cuales pesan entre 60 y 100 toneladas. El interior está compuesto por colosales columnas de granito rosa y losas en el techo tan gruesas que resulta difícil concebir su izado con tecnologías tradicionales. Muchos creen que, originalmente, el Oseirión pudo haber sido inundado con agua para recrear simbólicamente el mar primordial, ligado al mito de Osiris, que lo asociaba con la fertilidad y la renovación cíclica. El misterio adicional es que arquitectónicamente, el Oseirión difiere un poco de los templos convencionales de aquella época, pareciendo más antiguo, más megalítico y menos decorado que otras obras del Imperio Nuevo. Esto ha dado lugar a teorías que lo atribuyen a una era predinástica muy remota. Sin embargo, la visión predominante es que Seti I encargó esta construcción en un intento de revivir estilos arcaicos, reforzando su vínculo con el culto de Osiris. Sea cual sea su datación exacta, la grandiosidad de estas piedras y la atmósfera mística del lugar ciertamente dejan una fuerte impresión. 17. Muro de Salvia, en Montana, Estados Unidos. Conocida entre algunos investigadores independientes y curiosos como megalitos de Montana, la llamada Muro de Salvia, Sage Wall, es una formación rocosa en el suroeste de Montana. Se trata de un afloramiento de granito o arenisca, las fuentes varían, con bloques aparentemente poligonales que dan la impresión de mampostería megalítica. Se estima que este muro alcanza aproximadamente 84 metros de longitud y 7 metros de altura, con algunos bloques que pesan hasta 90 toneladas o más. Sin embargo, muchos geólogos defienden que se trata de un fenómeno natural de fracturamiento y erosión, creando patrones regulares o rectos en la roca. Por otro lado, quienes apoyan la hipótesis de una construcción artificial señalan posibles líneas de encaje, similitudes con muros incas o poligonales e incluso supuestas marcas de herramientas. El debate sigue siendo poco explorado en los círculos académicos principales, posiblemente porque la mayoría considera el Muro de Salvia solo un ejemplo de geología curiosa. Aún así, este tipo de formación suele alimentar teorías sobre civilizaciones prehistóricas norteamericanas muy antiguas, inspirando la búsqueda de evidencias que demuestren la presencia de culturas avanzadas mucho antes de lo que la arqueología oficial reconoce. 18. Nan Madol, Micronesia. En medio del Pacífico, en la isla de Pohnpei, Estados Federados de Micronesia, se encuentra la misteriosa ciudad de Nan Madol.
Construida sobre aproximadamente 92 islotes artificiales interconectados por canales, Nan Madol es frecuentemente llamada la Venecia del Pacífico. Se cree que su construcción data de los siglos 8 al 13 después de Cristo y que sirvió como centro ceremonial y residencial para la dinastía Saudeleur. Las estructuras de Nan Madol fueron erigidas con bloques de basalto de forma prismática, algunos de los cuales pesan hasta 50 toneladas. El total de basalto utilizado podría alcanzar la impresionante cifra de 750.000 toneladas. Es decir, un trabajo gigantesco para poblaciones isleñas sin ningún tipo de vehículo motorizado ni herramientas de hierro. Las leyendas locales afirman que los bloques fueron levitados por magia o transportados por gigantes. La explicación más plausible involucra balsas, cuerdas y una fuerza de trabajo organizada. Pero aún así, la cuestión del por qué permanece. Nan Madol desempeñaba funciones políticas y religiosas. Algunos de los edificios parecen haber sido templos, mientras que otros eran residencias de la nobleza. Tras la caída de la dinastía Saudeleur, el sitio fue abandonado y rodeado de mitos sobre una maldición. Las exploraciones arqueológicas revelan una historia notable de ingeniería a pequeña escala, que transformó arrecifes y losas de coral en islotes y canales navegables. La imponencia de Nan Madol, con sus muros megalíticos, demuestra la capacidad de coordinación y planificación de culturas que, durante mucho tiempo, fueron injustamente consideradas simples o primitivas. 19. Muro de Kaimanawa, Nueva Zelanda. También llamado Kaimanawa Wall por entusiastas, este supuesto muro se encuentra en la isla norte de Nueva Zelanda, cerca del bosque de Kaimanawa. Se trata de una formación rocosa con bloques rectangulares que algunos consideran esculpidos por manos humanas en una era remota, quizá pre-maorí. La tribu Tuhoe y otras poseen tradiciones orales sobre pueblos antiguos que podrían haber dejado rastros. Sin embargo, la mayoría de los geólogos y arqueólogos de Nueva Zelanda afirman que se trata de un afloramiento de ignimbrita, roca volcánica, con fracturas naturales que generan caras lisas y ángulos rectos. Un estudio del Departamento de Conservación de Nueva Zelanda, dirigido por el arqueólogo Neville Ritchie, concluyó que la pared es solo una fractura natural típica de la región, sin evidencias sólidas de tallado intencional. Esto no impide que surjan hipótesis sobre civilizaciones poco conocidas del Pacífico o inmigrantes de regiones distantes que habrían vivido en Nueva Zelanda antes de los polinesios. Pero, hasta la fecha, no existen pruebas inequívocas de ocupaciones humanas anteriores a los maoríes, que llegaron aproximadamente en el siglo XIII después de Cristo. Así, el muro de Kaimanawa sigue siendo otro curioso ejemplo de cómo la naturaleza puede crear ilusiones megalíticas que desafían nuestra percepción. 20. Muro de Vinapu, Isla de Pascua. Al pensar en la Isla de Pascua, Rapa Nui, muchos recuerdan de inmediato los moais, esas colosales estatuas esculpidas en toba volcánica. Pero también existe un sitio llamado Vinapu, donde se encuentra un muro de piedras ajustadas con una precisión sorprendente, algunas de las cuales pesan entre 10 y 20 toneladas. El estilo de mampostería es notablemente similar al de los incas en Perú, lo que ha generado teorías sobre un posible contacto transoceánico entre polinesios y sudamericanos. Las investigaciones genéticas y lingüísticas, sin embargo, tienden a indicar que los Rapa Nui provinieron de la Polinesia Oriental, sin grandes evidencias de mezcla genética con pueblos andinos en tiempos precoloniales. Las similitudes arquitectónicas podrían ser el resultado de una coincidencia en los métodos constructivos desarrollados de forma independiente. El muro de Vinapu, construido sin mortero,
protegía una plataforma ceremonial donde siglos atrás se colocaban moais para vigilar los alrededores. La historia de la isla de Pascua es la de una sociedad aislada en medio del Océano Pacífico, que experimentó un colapso poblacional antes de la llegada de los europeos en el siglo XVIII. Vinapú, con su muro poligonal, sigue fascinando a quienes investigan posibles contactos transpacíficos. Pero, hasta que surjan pruebas irrefutables, la mayoría de los arqueólogos atribuyen la estructura a los métodos locales Rapa Nui, que por sí solos ya demuestran un notable talento constructivo. 21. Grand Menhir Brisé en Locmariaquer, Francia. De vuelta a la Bretaña francesa, encontramos el Grand Menhir Brisé en Locmariaquer. Hoy en día está fragmentado en 4 pedazos, pero cuando estaba erguido se estima que alcanzaba casi 20 metros de altura y pesaba alrededor de 330 toneladas, lo que lo convertiría en uno de los bloques de piedra más grandes levantados en la Europa neolítica, aproximadamente entre el año 4500 y el 4000 a.C. No se sabe con certeza si el menhir cayó debido a terremotos, acciones humanas deliberadas u otro fenómeno. En cualquier caso, la fractura parece haber ocurrido en la propia prehistoria, ya que hay evidencias de intervenciones antiguas en los fragmentos. Como era costumbre en varias regiones del Atlántico y el Mediterráneo, estos enormes menhires podrían haber marcado territorios sagrados, observatorios astronómicos rudimentarios o escenarios de rituales chamánicos. La complejidad de levantar un bloque de 330 toneladas sin herramientas metálicas ni ruedas o con ruedas rudimentarias es impresionante. Modelos experimentales muestran que con tracción humana, rodillos, trineos y rampas de tierra, esto puede lograrse en el transcurso de semanas o meses. Pero requiere un liderazgo organizado y una fuerte motivación colectiva, posiblemente religiosa o social, para que las personas se esfuercen hasta ese punto. El Grand Menhir Brisé es un testigo silencioso de una sociedad que dejó pocos registros más allá de estas monumentales piedras. 22. Obelisco de Hatshepsut, Egipto. La faraona Hatshepsut, siglo XV a.C., fue una de las mujeres más poderosas de la historia de Egipto, famosa por su próspero reinado y sus grandes proyectos arquitectónicos. En Karnak se encuentra un obelisco dedicado a ella de aproximadamente 30 metros de altura y un peso cercano a las 320 toneladas, hecho de granito macizo de Asuán. A pesar de que los grandes logros de mujeres gobernantes eran relativamente raros en la antigüedad, Hatshepsut no escatimó esfuerzos para consolidar su imagen divina. Mandó construir varios templos, incluido el templo de Deir el-Bahari, y decoró los grandes santuarios de Tebas. El obelisco en cuestión ostenta jeroglíficos que exaltan sus hazañas y la legitiman como hija de Amón-Ra. Para su transporte, los egipcios probablemente utilizaron balsas a lo largo del Nilo, aprovechando las crecidas estacionales, y luego arrastraron el monolito sobre trineos en caminos preparados. La elevación final posiblemente implicó rampas y contrapesos. Cada detalle arquitectónico simboliza la unión entre el poder real y la fuerza divina. Al contemplar este obelisco, no solo vemos la genialidad de la ingeniería egipcia, sino también el impulso de una mujer que, desafiando barreras, reclamó el título de faraona y gobernó con éxito. 23. La Piedra del Trueno, San Petersburgo, Rusia. En tiempos de la Rusia imperial, la emperatriz Catalina la Grande encargó al escultor Etienne Maurice Falconet una estatua ecuestre de Pedro el Grande, que se haría conocida como el Jinete de Bronce. Para servir de pedestal, se decidió utilizar un enorme bloque de granito encontrado en Lacta, a cerca de 6 kilómetros de la costa del Golfo de Finlandia.
bautizado como Piedra del Trueno debido a una leyenda local que decía que había sido rajada por un rayo. Este monolito tenía un peso estimado en más de 1.200 a 1.500 toneladas. Algunos relatos antiguos mencionan 2.000 toneladas. La hazaña de transporte ocurrió entre los años 1768 y 1770, movilizando cerca de 400 hombres. Ellos esperaron el invierno riguroso para que el suelo congelado facilitara el movimiento, instalaron rodillos y dispositivos de metal especialmente diseñados y arrastraron la roca hasta la costa. Luego, la colocaron en barcazas para llevarla hasta San Petersburgo. Allí, la piedra fue tallada para adquirir la forma deseada de pedestal, perdiendo algunas cientos de toneladas. Este episodio es considerado uno de los mayores logros en el transporte de megalitos en tiempos históricos recientes, sin el uso de máquinas de vapor o tracción animal. Ilustra cuánto la voluntad política y el empleo de técnicas relativamente simples, pero muy bien ejecutadas, pueden mover montañas, literalmente. Hoy en día, la Piedra del Trueno recibe millones de turistas que admiran el monumento dedicado a Pedro el Grande, símbolo de la modernización de Rusia en el siglo XVIII. 24. Piedras. Trilitón de Baalbek, Líbano. Volvemos al sitio de Baalbek, pero ahora para hablar de las 3 colosales piedras llamadas Trilitón que forman parte de la base del templo de Júpiter. Cada bloque mide cerca de 19 metros de longitud, 4 metros y 2 decímetros de altura y 3 metros y 6 decímetros de ancho, con un peso estimado entre 750 y 800 toneladas. Se destacan incluso entre otros bloques grandes, que pesan alrededor de 300 a 400 toneladas en la capa inferior. La gran pregunta es, ¿quién levantó estas piedras monumentales? La mayoría de los arqueólogos atribuye el templo de Júpiter a los romanos del siglo I a.C. y siglo I después de Cristo, época en que Baalbek era llamada Heliópolis. Sin embargo, existen hipótesis de que la base megalítica podría ser anterior, quizás Fenicia o incluso Prefenicia, y que los romanos simplemente habrían construido sobre una fundación ya existente. Sea como fuere, levantar bloques de 800 toneladas requiere una tecnología de izamiento y transporte que sigue sorprendiendo. Incluso los romanos, con toda su habilidad en poleas, grúas de madera, poleas de carga y el uso de fuerza humana o animal, enfrentarían un desafío tremendo. Han surgido innumerables teorías, desde la supuesta ayuda de gigantes bíblicos hasta el uso de posibles palancas hidráulicas. Lo más probable es que los ingenieros antiguos tuvieran un gran conocimiento práctico sobre rodillos, tracción y el aprovechamiento del declive del terreno. Aún así, Baalbek sigue siendo uno de los enigmas favoritos de quienes estudian construcciones megalíticas. 25. Cantera de Yangshan y la estela inacabada, China. Cerramos la lista con un verdadero coloso en la cantera de Yangshan, en los alrededores de Nanjing, China. Aquí se encuentra la pieza de piedra trabajada más grande jamás registrada, conocida como la estela inacabada del emperador Yongle del siglo XV después de Cristo, en la dinastía Ming. El plan original era erigir un monumento grandioso en el mausoleo Ming Xiaolin, tumba del emperador Hongwu, fundador de la dinastía. Pero cuando los canteros comenzaron a extraer la roca, se dieron cuenta de que su transporte y montaje serían inviables. La estela, si hubiera sido concluida, tendría 30 metros y 35 centímetros de longitud, 13 metros de ancho y 16 metros de altura, con un peso estimado en 16.250 toneladas. Sí, leíste bien, más de 16.000 toneladas.
Aunque los chinos de la dinastía Ming eran excelentes constructores de murallas, puentes, canales y barcos, este proyecto resultó estar más allá de cualquier capacidad práctica. Por eso, la estela fue abandonada en la roca madre. Pero sus marcas y cortes siguen allí, testimoniando el proceso de extracción. La cantera de Yangshan en sí sugiere que grandes cantidades de roca fueron extraídas para otras construcciones a lo largo de los siglos, indicando un dominio considerable de técnicas de corte, apalancamiento y transporte. Sin embargo, la estela inacabada sigue siendo un testimonio de los límites físicos enfrentados por los ingenieros medievales chinos. Incluso si lo hubieran intentado, probablemente habría sido imposible mover una pieza de ese tamaño sin que ocurrieran fracturas o accidentes graves. ¿Cómo transportaron estos bloques las civilizaciones antiguas? Después de recorrer estos 25 ejemplos destacados, surge una pregunta central. Después de todo, ¿cómo transportaban y erigían bloques tan pesados las civilizaciones antiguas? No hay una única respuesta definitiva, pero podemos enumerar algunos métodos e hipótesis que se mencionan con frecuencia. Rodillos de madera y trineos. Posiblemente el método más utilizado, que consistía en colocar los bloques sobre trineos robustos y deslizarlos sobre rieles de madera o troncos cilíndricos, lo que reducía la fricción con el suelo. Se requería un gran contingente de personas o animales para tirar de las cuerdas, además de lubricación, con agua, aceite o grasa, para facilitar el movimiento. Rampas de tierra o ladrillo. Muchos arqueólogos atribuyen la construcción de pirámides y grandes plataformas al uso de rampas, que podían ser largas y progresivas para reducir la inclinación. En algunos casos, se ha planteado la existencia de rampas internas dentro de las pirámides egipcias. Esta técnica habría requerido un enorme volumen de escombros y una planificación logística cuidadosa, uso de poleas, cabrestantes y contrapesos primitivos. Si bien se sabe que las poleas se usaban en la antigüedad, no hay evidencia de poleas compuestas en algunos sitios más antiguos. Sin embargo, en culturas como la romana, el uso de grúas de madera y sistemas de engranajes simples ya era notable, lo que permitía levantar piedras de varias decenas de toneladas. Transporte en balsas o barcos. En regiones atravesadas por grandes ríos, Egipto, Mesopotamia, China o en zonas costeras, Polinesia Mediterráneo, el transporte por agua podía reducir drásticamente el esfuerzo. Sin embargo, una vez en el puerto o en la orilla de un río, aún quedaba la difícil tarea de arrastrar las piedras por tierra. Organización social. Independientemente de la técnica utilizada, el factor común en todas estas construcciones es que requerían sociedades complejas, capaces de movilizar grandes cantidades de trabajadores, proporcionarles alimentación, coordinar las tareas y contar con líderes o una motivación sagrada que justificara el esfuerzo. Teorías alternativas o extravagantes. Algunas hipótesis plantean el uso de vibraciones sonoras, antigravedad, la influencia de seres extraterrestres o tecnologías perdidas capaces de disolver rocas. Aunque estas ideas son populares en la cultura pop, carecen de respaldo científico. En definitiva, cada sitio arqueológico tiene su propio contexto tecnológico, ambiental y cultural, por lo que las soluciones adoptadas pudieron haber variado significativamente. Algunas civilizaciones pueden haber dominado técnicas que hoy desconocemos debido a la falta de registros, pero en términos generales, los métodos de rodillos, rampas, trineos y tracción humana o animal, combinados con siglos de experimentación, parecen explicar la mayoría de los casos. Los bloques de piedra prehistóricos, que aún no tienen una explicación definitiva, nos fascinan no porque sean literalmente inexplicables, sino porque nos recuerdan hasta dónde puede llegar la inventiva humana.
superando los límites tecnológicos de su época. Ya sea en Egipto, Perú, Polinesia, Asia, Europa o América, las civilizaciones del pasado lograron hazañas monumentales, impulsadas por la religión, la política, el orgullo cultural, la necesidad defensiva o una combinación de estos factores. Estas construcciones gigantescas nos invitan a replantearnos nuestra propia noción de progreso. Si pueblos sin acero, sin motores de vapor y sin internet lograron erigir estructuras que aún perduran, ¿qué más podríamos lograr con un poco de ingenio, determinación y trabajo en equipo? ¿Y cuántos otros misterios aún nos quedan por descubrir, ocultos bajo el tiempo o en geografías inhóspitas? ¿Cuál de estos 25 ejemplos te sorprendió más? ¿Tienes alguna teoría personal sobre cómo se levantaron estos bloques colosales? ¿Crees que existieron civilizaciones perdidas con conocimientos avanzados? Déjanos tu comentario aquí abajo, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y deja tu like para apoyar nuestro trabajo. Si quieres explorar más sobre los misterios del pasado, revisa otros videos del canal o haz clic en uno de los videos sugeridos en la pantalla. Muchas gracias por ver y hasta la próxima, donde traeremos más curiosidades, teorías y descubrimientos sobre las grandes hazañas de la humanidad a lo largo de la historia.